Hola, bienvenidos una vez más a La Cosecha Centro Cristiano y me da mucho gusto que nos puedan seguir acompañando cada jueves a las 7:30 para seguir aprendiendo, para seguir escuchando de los milagros de Jesús, de esta serie que hemos estado compartiendo con ustedes y espero que igual que yo, tú también, ustedes también puedan estar disfrutando de estas series y aprendiendo más de la Biblia, más de lo que es el libro de Juan y sobre todo más de la vida de Jesús. Y espero que lo estén disfrutando y que estén aprendiendo junto conmigo. Y para los que no nos han sintonizado antes, estamos haciendo la serie de los milagros de Jesús, de lo que es lo que habla el libro de Juan. Y esta semana nos toca el tercer milagro que está en el capítulo 5. Y la semana pasada, o la semana que hicimos el video, hablamos de Jesús y el milagro que hizo con el hijo del oficial. En esta semana vamos a hablar del paralítico de Betesda, de cómo Jesús vino a la vida de este hombre y vio su necesidad, vio sus circunstancias y cómo Jesús se pudo compadecer lo vio en misericordia y cómo él pudo hacer esta sanidad para este hombre. En el libro de Juan ya hemos visto que en el capítulo 4, que vimos cómo Jesús entró a Galilea o a la ciudad donde él vivía, de donde él era nativo, ¿verdad? Y como les expliqué la semana pasada, que él decía que los profetas ni siquiera en su propio pueblo es admirado, ¿verdad? Y vemos cómo cuando la Biblia les compartí de que la Biblia decía que la gente lo quería, pero solamente lo quería por sus milagros. Y dejamos ese pasaje y Juan no nos da muchos detalles, no nos revela mucho de lo que pasó después de eso en Galilea. Sin embargo, ya cuando brincamos ahora lo que vamos a ver, el capítulo 5, donde vamos a ver la historia de este paralítico, de este enfermo, como lo llama la Biblia. Y vamos a orar para empezar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad, por esta tarde que nos da, Señor, de estar aquí, Señor, por este privilegio una vez más de compartir de tu palabra, de traer las escrituras, tu palabra, Señor, para poderla estudiar, para poder aprender un poco más de lo que quien tú eres y de lo que tú quieres para nosotros como tus hijos, Señor. Y te pido que me des sabiduría, que me des palabras, Señor, las palabras correctas, las palabras indicadas, Señor, y que también del otro lado, Señor, que la gente pueda escuchar y tú puedas abrir sus oídos, Señor, sus ojos espirituales, Señor, para poder entender más de tu plan y de tu propósito para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues bienvenidos una vez más y estoy contento y animado. Les pido una disculpa por no haber estado transmitiendo el jueves pasado, pero por algunos motivos no pudimos, pero otra vez contentos de estar aquí con ustedes para compartir y seguir en esta miniserie de los milagros de Jesús. Un aspecto que también quería hablar o enseñarles es de la soberanía de Dios o de Jesús en este caso, de cómo Él escogía los momentos indicados o cada milagro, cada señal, como lo llama la Biblia, no era solamente hacer el milagro porque sí, o por ejemplo como en el milagro que hizo con el hijo del oficial, ¿verdad? Cómo es la soberanía de Dios, que Él sabe el momento, Él sabe a qué personas, en qué momento Él puede llegar a la vida de esa persona. Y ese es un aspecto que también quiero tocar el día de hoy. Vamos a hablar del milagro, de lo que pasó, de lo que sucedió y también de un poco de la soberanía de Dios. Y otro aspecto también que me pareció importante recalcar es el lugar que Jesús escogió para hacer el milagro, que en la Biblia lo llama el estanque de Betesda. Quiero leer los versículos del capítulo 5. Me pueden seguir capítulo 5 del 1 al 15 para poder entender un poquito más la historia y poder saber en qué nos estamos basando. Sí, capítulo 5 del libro de Juan. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos,
cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hoy quiero traerte varios puntos sobre estos versículos que acabamos de leer. El primero, que es muy importante, es: Dios es el que nos escoge a nosotros primero. En Juan 5:6, que acabamos de leer, dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Vamos a ver en los versículos cómo Jesús se había dirigido al templo, ¿verdad? Y cómo Jesús tuvo que salir del templo para poder ver a este hombre, ¿verdad? Cuando estaba fuera del templo y estaba hacia el estanque, él se dirigió al estanque, ¿verdad? Y ahí fue donde él pudo ver que estaba enfermo. Muchas de las veces no podemos entender cómo es que Jesús, la Biblia dice que Dios nos atrae hacia él, ¿verdad? Y, por ejemplo, en Juan 15:16 nos dice: no me escogieron ustedes a mí, estaba Jesús hablando, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Siempre en la Biblia Dios llamaba a alguien, o por ejemplo si se pueden acordar, en el Antiguo Testamento, Dios fue el que llamó a Noé, Dios fue el que llamó a Moisés, Dios fue el que llamó a Abraham, y siempre Dios era el que se introducía primero a la vida de los hombres. Casi es muy raro cuando una persona o un hombre o una mujer eran los que iban o los que buscaban de Dios. Siempre la Biblia nos recalca, nos remarca constantemente que Dios era el que siempre nos buscaba a nosotros, el que siempre Él es el que nos llama, el que nos busca, y la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Que Él nos atrae hacia Él, que cuando Jesucristo también decía eso, ¿verdad? Que nadie viene al Padre si no es por Él, ¿verdad? Pues nadie viene a Jesús si no es por Dios que lo llama. Muchas veces tú y yo hemos pedido algo a Dios o hemos orado algo a Dios, quizás por alguna enfermedad, quizás por algún problema que tienes en tu persona, con tu familia, o alguna situación incómoda o mala para ti. Y muchas veces hemos orado y muchas veces hemos pedido a Dios, y muchas de las veces Dios nos ha respondido gracias a Él por la gracia y su misericordia, pero muchas otras veces Él nos ha dicho no, o nos ha dicho que nos esperemos. Y en esa multigracia de Dios, quiero que tú y yo podamos entender que Dios es soberano. Él sabe a quién sana. Tú y yo podemos orar por un milagro, tú y yo podemos orar por una sanidad, pero no depende de ti y de mí, sino depende de Dios, de si es su plan y su propósito sanar a esa persona, hacer el milagro, porque solo Dios sabe lo que Él está tratando de hacer en la vida de esa persona. No sabemos si esta enfermedad, si este problema, Dios lo está usando para mejorar la situación como hijo de Dios o como creyente, ¿verdad? Y aunque a veces tú y yo nos podemos desanimar, pero quiero seguirte animando de que no dejemos de orar, como la Biblia nos dice, no dejemos de pedir, como igual nos remarca la Biblia constantemente, que siempre estemos orando, que siempre le estemos pidiendo a Dios, y debemos dejar que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida, en la vida de las personas que están a tu alrededor. Dice, tenemos que esperar y tenemos que seguir confiando en Él, en Dios, en su plan y su voluntad perfecta para nuestras vidas. En Romanos 8:28 nos dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quien lo ama, de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Así que no nos desanimemos.
aunque llegue la duda muchas veces, aunque haya problemas, haya necesidad o enfermedades, sigamos creyéndole a Dios y sigamos creyendo en las promesas de Dios, de que Él nos va a cuidar, de que Él nos va a guiar, de que en Él podemos encontrar todo lo que tú y yo necesitamos. Dios nunca llega tarde, Él siempre llega en el momento más indicado, en el momento preciso para ti y para mí. No dejemos que la duda, que la preocupación inunde nuestras vidas, especialmente en estos días que hemos estado viviendo. ¿Quién se imaginaría que un virus que no podemos ver, que no podemos hasta cierto punto sentir inmediatamente, iba a provocar este caos que ha estado provocando no solo aquí en México, en Estados Unidos, en el continente americano, sino en todo el mundo? Y cómo, aunque hay miedo, aunque las noticias nos dicen cosas trágicas y cosas malas todos los días, pero aún en medio de eso, quiero decirte que Dios está ahí con nosotros y que Dios es fiel y Él nunca nos deja. Pero hay una clave para esto. Necesitamos obediencia y necesitamos obedecer a nuestras leyes, a nuestros gobernantes. Si nos están diciendo que hagamos algo y no lo estamos haciendo, pero necesitamos obedecer si nos dicen que nos pongamos la máscara, si nos dicen que tomemos 6 pies de distancia, porque Dios siempre se mueve cuando hay obediencia. Y muchas veces como creyentes o como cristianos podemos decir, pues Dios me protege porque Dios es bueno, o yo no necesito eso porque Dios me cuida. Y yo sé que Dios nos cuida, yo sé que Dios nos protege, pero siempre Dios mira primero tu obediencia antes de hacer un milagro, antes de hacer el trabajo en tu vida o en las vidas de las demás personas. Así que no nos desanimemos, sigamos confiando en Dios, sigamos orando. Yo sé que muchos ya están cansados de estar en su casa, ya no saben qué hacer, pero Dios usa todo para el bien de los que le aman. Recuerden esta palabra muy bien. Este hombre estuvo enfermo por 38 años. ¿Cuánto tiempo has estado esperando por tu milagro? Porque Dios resuelva tu necesidad, porque Dios resuelva tu problema. ¿Te puedes imaginar este hombre, 38 años, que dice la Biblia que tenía esta enfermedad? Que aunque no sabemos específicamente qué clase de enfermedad tenía, pero a veces si con un resfriado, con cualquier cosita ya sentimos que nos andamos muriendo, ¿no? Especialmente nosotros los hombres, ¿verdad? Pero te puedes imaginar estar 38 años enfermo. Ese es mi segundo punto. Dios llega siempre en medio de nuestra soledad y en medio de nuestro dolor. Cuando más pensamos que estamos solos o que nadie nos puede ayudar, es cuando Dios llega a nuestras vidas. En Juan 5:7 también nos dice que el Señor le respondió al enfermo: no tengo quien me meta en el estanque. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto otro desciende antes que yo. ¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Alguna vez te has sentido desamparado o que ya no puedes más? Aun cuando hay gente a tu alrededor, aun cuando tienes a tu esposa, a tu familia, a tus hijos, a tus padres, aún en esos momentos has tenido un momento de soledad donde sientes que nadie te puede ayudar en lo que estás pasando, en tu problema. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo sé que todos hemos pasado por ese momento en alguna etapa de nuestras vidas, y quiero que puedas identificarte con este hombre, que si puedes ver la pregunta que Jesús le dijo, Él le dijo que si quería ser sano, y este hombre ni siquiera pudo escuchar a Jesús, ni siquiera puso atención, sino que él dijo: es que yo estoy solo, es que casi como el dicho ese que nadie me quiere, todos me odian, ¿verdad? Pero ese refrán, pero puedes identificarte con este hombre en esos momentos, 38 años. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Dónde estaba quizás sus hijos, su familia? Él se sentía solo en ese momento. Él creía y él pensaba que estaba solo, que nadie lo podía ayudar. Y eso lo refleja en su respuesta, decir: es que cuando la agua se agita o esto está pasando, yo quiero llegar, pero nadie me puede ayudar y estoy solo, y para cuando yo llego ya alguien llegó primero que yo. Entonces, ese sentimiento de
impotencia, ese sentimiento de baja autoestima. A veces muchas personas solo quieren estar acostadas, muchas personas solo quieren dormir para no pensar en sus problemas, en sus necesidades o en su dolor de su enfermedad. Donde quieres estar solo, que nadie te visite, que nadie te hable. ¿Has experimentado ese sentimiento donde piensas que la vida ya no tiene ningún sentido para ti? Y quiero que puedas imaginarte eso y reflejarlo con tu vida, mi vida y en la vida de este hombre, 38 años, que no había podido recibir su sanidad, que no había podido recibir ayuda de nadie. Esto mismo nos revela este hombre, al que ni siquiera puso atención a la pregunta de Jesús. Recuerden que él solo estaba pensando en su momento de soledad. En Mateo 20:28 nos dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ese es nuestro Jesús, ese es el Jesús al que tú y yo creemos, que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, y Él vino a rescatarnos. Por eso siempre recalcamos nosotros cada que hablamos de la Biblia, de su palabra, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, porque Él nos rescató de la muerte, Él nos rescató del pecado. Dice, en Primera de Timoteo nos dice: porque hay un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Jesucristo pudo ver la necesidad de este hombre. Y quizás si hoy tú tienes alguna necesidad, quiero que puedas entender que Jesucristo está viendo tu necesidad, que Dios está viendo tu problema, que no estás solo, que Él siempre está listo para rescatarte, que Él siempre está ahí para estar contigo en todos tus momentos de soledad y de tristeza. Y así como este hombre, él pudo ver la luz al experimentar su sanidad a través de Jesús, de la vida de Jesús. Así tú y yo podemos experimentar esa sanidad, no solo física, pero también esa sanidad espiritual, la sanidad del alma, la sanidad del corazón para nuestras vidas. Jesucristo ha sido y será siempre el único rescate y el único camino que nos puede llevar a Dios. El punto número 3, otro aspecto, otro punto que quería compartir contigo es que el lugar o el estanque de Bethesda, como lo llama la Biblia, el lugar ese en específico tenía algo, era como una señal, porque siempre Jesucristo, siempre que hacía un milagro, siempre que Él hacía una señal, el lugar o la persona o la acción que Él hacía, todo tenía o apuntaba hacia la crucifixión de su persona, de Jesucristo. Y hola, les pido unas disculpas porque hemos tenido unos problemas de conexión, pero si acaban de sintonizar otra vez o nuevamente, estamos hablando de los milagros de Jesús, y en esta ocasión estamos hablando de el milagro de Jesús en el estanque de Bethesda, del enfermo que estaba ahí por 38 años, y estamos hablando del punto número 3, a donde les quería compartir de que el lugar donde Jesús hizo este milagro es muy importante o nos envuelve en esta señal o en este milagro que Jesús quería hacer. Cada que Jesús hacía un milagro o hacía una obra o algo, no lo hacía en todo lugar, sino que Él escogía los lugares para poder asimilar o para que pudiéramos nosotros entender que cada milagro representaba algo de su crucifixión o del día de su sacrificio o de lo que Él iba a hacer días más adelante, de morir por nosotros en la cruz. Como por ejemplo el milagro de convertir el agua en vino. ¿Se acuerdan? Sí, que les hablé de los barriles o de los recipientes que usaban que tenían agua para lavarse las manos. Eso representa para nosotros la salvación o el perdón de nuestros pecados, o que Jesucristo nos iba a lavar
nuestros pecados con su sangre preciosa que derramó en la cruz. Y por ejemplo, el milagro del hijo del oficial, que vimos que habló la palabra y su hijo sanó instantáneamente, pero podemos ver que el evangelio o que la salvación no solamente era para los judíos, sino que ese milagro también podía representar que la crucifixión de Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz, era no solo para ellos, sino para todo el mundo, para toda persona que creyera que Jesucristo es el Señor y el Salvador. En esta ocasión, el milagro en el estanque de Bethesda no es la excepción. Podemos ver que incluso el nombre Bethesda significa casa de la misericordia de Dios o casa de misericordia. Y podemos ver cómo Jesús estaba comparando con este lugar, porque Jesucristo fue enviado por Dios el Padre para morir por nosotros en la cruz. Y eso representa la misericordia de Dios, el enviar a su Hijo a morir por nosotros. En lugar de que tú y yo muriéramos por nuestros pecados y nuestras maldades, Dios en su misericordia, Él decidió enviar a su Hijo para perdonarnos a nosotros y para derramar toda su ira en la vida, en la persona de Jesús. Cada lugar, cada aspecto de cada señal y cada milagro tenía algo importante para nosotros. Jesús llega a un lugar hacia afuera del templo que se llamaba el estanque de Bethesda. Y también otro punto muy singular es que este estanque tenía 5 pórticos, como lo dice la Biblia, o 5 puertas. Muy interesante el hecho de que Jesús hiciera un milagro aquí. Jesús es nuestro Bethesda. Jesús es la casa de la misericordia de Dios para nosotros. Y ahora que cada que hablemos de este tema o de este milagro, de esta sanidad, cuando diga el estanque de Bethesda, que es el casa de misericordia, te vas a acordar de que esa es una de las cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Él es la misericordia de Dios para nosotros, y quiero que te lo puedas memorizar, que lo puedas tener. Juan nos deja saber estos detalles exclusivamente para darnos a entender que Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, era la muestra más grande de misericordia que tú y yo pudiéramos haber recibido de parte de Dios para todos nosotros, para toda la humanidad. En Juan 3:16 también nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Efesios capítulo 2, del versículo 4 al 5 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. También en el estanque, como mencioné hace rato, había 5 puertas. Otro elemento de la crucifixión de Jesús. Si te puedes acordar, Jesús fue traspasado en sus 2 manos, en sus 2 pies y en su costado. 5 lugares que fueron traspasados en su cuerpo. Y otra señal, otro aspecto de su crucifixión o del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Acuérdense siempre, cada milagro, cada señal que Jesús hacía nos apuntaba a la crucifixión, nos señalaba al sacrificio que Jesucristo, hombre, Dios, iba a hacer por nosotros en la cruz. Y ya para terminar, para concluir, en Juan capítulo 5 del 8 al 9, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Quiero recalcar una vez más que cada milagro de Jesús siempre encerraba un acto de obediencia, y los milagros eran instantáneos o al instante. Un hombre dijo: los milagros suceden cuando nuestra voluntad coopera con el poder de Dios para hacerlos posibles. La obediencia y la sanidad siempre van acompañadas la una de la otra. La obediencia
a Dios o la obediencia de lo que Dios nos manda o de su voluntad siempre va primero antes que nuestros beneficios, antes que nuestras sanidades y antes que cualquier otra cosa. Porque para Dios lo que más le importa es que tú y yo podamos obedecer su palabra, lo que está escrito en la Biblia, lo que Él nos manda, lo que Él nos dice cada día de nuestras vidas. En Deuteronomio 5:3, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. En Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¡Qué emoción y qué felicidad! Tú puedes imaginar este hombre, 38 años enfermo, 38 años de sentirse, de estar enfermo, de sentirse en soledad, 38 años de su vida. Es casi, para nosotros hoy en día es la mitad de nuestra vida, de lo que tú y yo vamos a vivir el día de hoy. 80 años es el promedio para muchos de nosotros, si nos va bien, ¿verdad? Como ustedes ya saben, hay muchas enfermedades, muchas cosas que ocurren que ya para los 50, 60, mucha gente muere. Pero 40 años, 38 años, casi 40. ¿Alguna vez te ha tocado ver a una persona que Dios ha sanado, que Dios ha hecho un milagro en ellos? ¿Alguna ocasión que Dios haya suplido la necesidad de alguien a través de una persona o milagrosamente? Y qué emoción tú y yo hemos sentido al poder experimentar la sanidad o la bendición que nuestros amigos, nuestros hermanos han recibido. Eso fue algo impresionante. Es uno de los milagros más llamativos del libro de Juan también, de cómo Jesús pudo ver la necesidad y Él entendió lo que este hombre necesitaba. Más allá de su sanidad física, Jesucristo dio su sanidad espiritual y procuró la sanidad espiritual, la sanidad del corazón de este hombre. Y eso es lo que te quería traer el día de hoy, de que tú y yo podamos entender que más allá de los beneficios, de los premios, de todo lo que tú y yo podemos recibir, de sanidad física, bendición monetaria, cualquiera de estas cosas, lo más que Jesús y que Dios quieren para nuestras vidas es nuestra sanidad espiritual, nuestra salvación del alma, y cómo Dios en cada problema, en cada enfermedad, cómo Dios se mueve y cómo tú y yo podemos ver que Dios siempre es fiel y Dios siempre es bueno, y cada cosa que nos pasa es para seguir creciendo en Él. Cada cosa que nos pasa es para seguir aumentando nuestra fe en lo que Dios es, en lo que Dios dice para nosotros y de lo que tú y yo podemos llegar a ser en Dios, en Jesús. Así como esta historia tan impresionante, así quiero dejarte con ella y quiero que puedas meditar en ella, quiero que puedas regresar, si lo puedes hacer, a estos versículos y seguirlos leyendo, seguir aprendiendo, y más adelante vamos a seguir hablando de otros milagros, otras cosas increíbles que Jesucristo hizo en el libro de Juan, y espero que me hayan podido seguir el día de hoy, y espero que hayamos aprendido algo nuevo y que Dios nos haya hablado a ti y a mí. Y solo quiero decirte que no estás solo, no estamos solos. Dios siempre está con nosotros, aún en medio de los problemas, de la enfermedad y de todo lo que está pasando en este mundo el día de hoy. Dios es bueno con nosotros, y Dios es bueno con sus hijos, y Él nunca nos va a dejar, y Él siempre va a estar al pendiente de nosotros. Déjame terminar con una oración. Señor, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, Señor. Aunque a pesar de que perdimos la señal, o a pesar de que cosas pasan, Señor, o quizás muchos de nosotros estamos enfermos o estamos pasando por problemas, Señor, así como este hombre enfermo, Señor, como este hombre que se sentía solo, Señor, así que tú puedas ser en nuestras vidas el que llene nuestro corazón, el que llene nuestra alma, Señor, que tú seas el que nos trae paz, el que nos trae aliento, el que trae esperanza en medio
del dolor, de la necesidad. Y yo sé que tu palabra nos dice que siempre estemos orando, que siempre estemos pidiendo y que en tu voluntad tú vas a hacer tu obra, tu plan y tu propósito. Y yo solo te pido que nos sigas dando ánimo, que nos sigas dando fuerza para seguir creyéndote, para seguir creyendo en tus promesas y en todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y que sigas hablándonos a través de cada versículo, cada palabra, para que podamos entender el plan y el propósito para cada uno de nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona que nos está escuchando y por los que nos van a escuchar más adelante, Señor. Te pido que los bendigas, que los guardes ahí en su casa, Señor, aún en medio de toda esta pandemia, de todo esto que está pasando, Señor. Sabemos que tú obras, Señor, y que tú haces cosas buenas para con tus hijos, Señor. Y solo te pedimos que nos guardes, que nos cuides a cada uno de nosotros, de nuestras familias, Señor, y que tú siempre estés presente en medio de nosotros, Señor, y que siempre suplas todas nuestras necesidades, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos el siguiente jueves a las 7:30 y vamos a estar con otro milagro también, y espero que puedan acompañarnos y no se olviden de escuchar las series de los días por venir, los martes y los viernes y los domingos, el mensaje, el servicio de la mañana a mediodía, y los esperamos, los seguimos. Espero que sigan viendo los videos, que nos sigan apoyando y que sigan compartiendo todo lo que estamos haciendo a través de este ministerio. Dios los bendiga.